Bueno, aquí estamos nuevamente debajo del cielo cubano. Pasó el ciclón Idania, Idania se llama, sí. Idania ha dejado un cielo gris, una brisa que viene del sur, bien húmeda la tierra. Ayer fue un día enternecedor, día lluvioso. El cielo derramó infinidad de lágrimas por el beso imposible a la tierra. Sí, para mí la lluvia es como las lágrimas del cielo por besar a su amada tierra, pero que nunca puede ser. Él se pone bronco, hace grandes ronquidos, estremece las nubes, hace que el viento se mueva fuerte y al final toda esa pasión se le convierte en lágrimas. Así a veces nos pasa también a nosotros los seres humanos. Ira, violencia, desgarros del alma, grandes pasiones, sentimientos, odios, rencores y al final el llanto, las lágrimas. Bueno, vamos a dejar el romanticismo a un lado y vamos a lo que nos interesa. Cuba, Cuba y su libertad. ¿Cuántos enemigos tiene la libertad de Cuba? ¿Cuántos obstáculos? ¿Cuántos que mencionan la palabra libertad ni la sienten, ni la viven, ni están dispuestos a sacrificar nada por ella? Pensaba yo, ¿cuántos enemigos tiene la oposición en Cuba? ¿Cuántos enemigos tengo yo, José Daniel Ferrer, Guillermo Coco Fariña, Dagoberto Valdés, Berta Soler, Ángel Moya, Juan Goberna y esos tantos otros que quieren en verdad liberar a Cuba de esta dictadura? Voy a intentar enumerar. Tenemos el enemigo más fuerte al norte en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, los propios Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Se preguntarán muchos. Sí, los Estados Unidos ha sido el más fuerte enemigo que ha impedido que nosotros los cubanos nos liberemos de esta terrible dictadura. Y vamos a ver si lo puedo explicar. Lo primero es la migración. Desde 1959 hasta esta fecha ha absorbido todo el descontento, los rebeldes, los intranquilos, los talentos, los pensadores sociales profundos. Durante estos 64 años ha ido a parar a los Estados Unidos. Pero de esa absorción e migración se deriva mucho más. Hay cerca de 3 millones de cubanos en los Estados Unidos. De esos 3 millones, ¿cuántos en verdad luchan, se sacrifican y sienten como necesidad liberar a Cuba del castro comunista? Voy a poner ejemplos. Del 100% de cubanos que hay en los Estados Unidos, yo diría que solamente el 5%, para ser consecuente, están dispuestos a sacrificar algo para liberar a Cuba del castro comunista. Tenemos 1% que toma a Cuba como pedestal, como corcha de trapear, bajo intereses personales, indolentes al sufrimiento de la parte más humilde del pueblo. Se dedican a hacer negocios y no para sobrevivir, sino para lucrar. Tenemos cientos de cubanos viajando constantemente de Cuba a los Estados Unidos y de los Estados Unidos a Cuba, nutriendo a una gran parte de la sociedad. Eso es 1%. No vamos a decir que sea muy grande, pero vamos a ir acumulando por cientos. Tenemos otro por ciento de cubanos que no le interesa ese negocio, le interesa el otro, de convertir su casa en mansiones cómodas, invertir en algunos negocios acá adentro, que todos sostienen al poder, sostienen a la dictadura, invierten aquí en la isla. Tenemos otro por ciento de cubanos que son los castrocomunistas, los que sí son mercenarios pagados por el gobierno, como uno que yo contacté hace 5 o 6 años atrás, infiltrado en los Estados Unidos, donde él me confiesa que tenía una tarjeta con cheque abierto. Hoy hay cientos de ellos en los Estados Unidos. Tenemos otro grupo aterrorizado porque lo viví allí, no se atrevían a dar una opinión frente a la cámara mía. Lo mismo que sucede aquí, que el individuo está tan acostumbrado al terror que no se atreve a dar una opinión frente a una cámara de un periodista independiente. Tenemos otro grupo de cubanos, desgraciadamente, que están en los Estados Unidos, viviendo de esta politiquería entre los distintos gobiernos de los Estados Unidos y el régimen dictatorial cubano. Dentro de ellos existe una gran cantidad de periodistas, como Mario Pentón, por ejemplo. No sé qué sentido de patriotismo tiene este cubano que dice estar feliz porque continúa el parol. Y lo he visto en muchos programas, muy feliz por las fronteras abiertas, por la cantidad de cubanos que llega a los Estados Unidos. ¿Qué sentido de patriotismo tiene este hombre? ¿Ama al pueblo cubano? ¿Ama a los humildes que están acá? ¿Quiere este hombre en
algún momento liberar a Cuba del sistema castrocomunista o llenarse sus bolsillos a través de las noticias. ¿Qué cantidad de enemigos tiene la oposición? Esos son los que están fuera. Aquí dentro, la policía, porque realmente no es solamente para mantener el orden social, es para mantener el poder político. La seguridad del Estado, la contrainteligencia, el ejército, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, decenas o cientos de chivatos, todos son enemigos de la oposición. Tenemos también todas las instituciones gubernamentales, el 98% de la empresa supuestamente privada que no desea que el sistema se desintegre porque viven de la ineficiencia del sistema, todos indolentes al progreso de la nación, al amor al prójimo, al amor al humilde, al hombre de trabajo, al hombre honesto, al hombre honrado, al hombre íntegro, de dignidad. ¿Cuántos enemigos tiene la oposición? Y por sobre todo eso, el miedo, el terror arraigado que se ha convertido en uno de los más poderosos enemigos. Son muchos los enemigos que tiene la oposición, pero así y todo sobrevivimos y vamos a sobrevivir, porque todos esos enemigos se sostienen con la perversidad humana, con la ausencia de valores humanos, de valores cristianos, con la ausencia de amor al prójimo, y el amor va a triunfar. Quizás algún cubano piense que el único enemigo que tiene la oposición es el gobierno, el Partido Comunista, la seguridad del Estado y la policía. No, tenemos todos estos enemigos antes nombrados y quizás más. Y enemigos que no son obligados a ser enemigos, sino es su voluntad ser enemigo de la libertad. Y a todas esas, ¿qué es lo único que tiene la oposición para contrarrestar todo esto? La palabra, la dignidad, el honor, el sentido de patria, la responsabilidad de ciudadano, de cubano. Esto, sencillo y simple, sentarse frente a una cámara para una catarsis, para sentir que se existe con dignidad. ¿Cuántos cubanos lucran con el dolor, con la miseria, con la desgracia de otro cubano? Mateo 24, y el amor se enfriaría. La idolatría hoy invade toda nuestra isla, nuestra nación. Es triste, muy triste, ver a los cubanos como se chupan la sangre como sanguijuelas unos a otros, cómo se pelean por las obras del poder. Y si no creamos una fuerza dentro de la nación capaz de ponerle condiciones al poder o expulsarlo para establecer un gobierno democrático, esta agonía se alargará mucho más. Hace unas horas veía por internet cómo algunas organizaciones de derechos humanos están cuestionando a Nayib Bukele porque está controlando la delincuencia, el bandolerismo, todas esas bandas de asesinos que extorsionaban, abusaban, explotando a la población. Él supo responderle muy bien. Pero esas mismas organizaciones de derechos humanos son las que nunca han cuestionado la dictadura en Cuba, son las que nunca han cuestionado estos 64 años, no de violación, sino de no permitir el ejercicio de los derechos humanos. Son las que han tolerado 64 años de opresión al pueblo cubano, que ha ocasionado desintegración de familias, muertos, una economía solamente de subsistencia, presos políticos, arrestos arbitrarios, cientos de miles. Esas mismas organizaciones de derechos humanos que quieren hablar ahora o exigirle a Nayib Bukele respeto a los derechos humanos. ¿Acaso le han exigido alguna vez al presidente Fidel Castro, a Raúl Castro, a Díaz Canel, al Partido Comunista que ha gobernado esta nación, el respeto a los derechos humanos, o que el pueblo de Cuba disfrute abiertamente del ejercicio de los derechos humanos y no que se hayan pronunciado, sino que hayan exigido? Porque palabras, papelitos firmados, discurso tiene cualquier presidente, tiene cualquier representante de esas organizaciones, pero de ahí a la exigencia va un largo tramo. El castrocomunismo se ha desenvuelto por esos enmarañados caminos de la política libremente, sin que los estados, ni los propios Estados Unidos, hayan dicho hasta aquí. Y no es que nadie nos venga a liberar, no, es que no apoyen, no sustenten, no nutran al castrocomunismo, porque los Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y cientos de estados más en el mundo han nutrido
han mantenido esta dictadura. También son enemigos de la oposición dentro de Cuba. ¿Con cuántos pocos amigos de verdad cuenta la oposición dentro de Cuba? Porque desgraciadamente aún los supuestos opositores acá adentro, cuando se marchan al exterior, se convierten en enemigos, no de una forma abierta, pero sí de una forma práctica. Muchos sostienen la dictadura. ¿Qué hacer? Medido tantos enemigos, pero no importa. Hay algunos acá que estamos dispuestos a enfrentar a todos esos enemigos y enfrentarlos hasta el final, donde el pueblo salga a la calle y diga: basta, esto se acabó. Tenemos muchos enemigos, pero tenemos un gran amigo, ese que creó los cielos y la tierra, el que me sostiene, el que ahora mismo está aquí en esta naturaleza cuidándome, y contra ese amigo nadie podrá. Es poderoso, y si él es poderoso y es mi amigo, yo soy poderoso. Gracias, pueblo de Cuba. Conquisten su libertad. Bendiciones para los de dentro primero, después para los que están fuera, y por último para aquellos que están arriba en el poder. No oro porque se sostengan en el poder, pero sí oro porque se capaciten, porque adquieran sensibilidad humana, amor al prójimo, y no sigan cegados por sus egolatrías y por las mieles del poder. Viva Cuba sin dictadura, viva la libertad, vivan los derechos humanos, todos, viva Cristo Rey. Bueno, saludos, continuamos nuestra lucha por la libertad. Aquí estamos, hoy domingo 17, estamos hoy, ¿verdad? 17 de septiembre. Ya la cumbre concluyó, pero aún nos queda el cartel ahí, porque esto es la continuación de un video, algo que le queremos agregar. No lo hemos podido subir. Lo tenemos hecho de hace varios días, pero no lo hemos podido subir. No tenemos internet. Porque no tienes conexión. No tenemos conexión, y entonces, bueno, vamos a agregarle esta otra parte. Porque estábamos escuchando ahora Radio Martí. Aclara que desde que comenzó la cumbre tumbaron la conexión a muchas personas. Bueno, nosotros no tenemos. No sabemos si es general o es coronel. Bueno, queremos agregarle esta parte porque ya decía, estamos escuchando ahí Radio Martí, un programa sobre la emigración de cubanos que están por allá por Uruguay. Bueno, no nos asombramos con el descaro que dicen: bueno, cuando las cosas cambian en Cuba regresamos a Cuba, porque a nosotros nos gusta Cuba. Entonces pensamos que esto también lo podíamos agregar a este video, porque también son enemigos. ¿Por qué son enemigos? Yo estoy seguro que mantienen sus familias acá y que mandan remesas y que envían ciertas cosas para acá. Están esperando que nosotros, los que estamos adentro, conquistemos la libertad para ellos después regresar al país. Eso es vergonzoso. Llevo años escuchando. Pero no es vergonzoso que lo hagan, porque sabemos que la vergüenza del cubano en general se ha decaído, ha disminuido, casi ha desaparecido. Lo que da vergüenza es que lo manifieste. Por lo menos debían de quedarse callados. Nosotros de hecho sabemos por el comportamiento que el cubano agarra la patria para cualquier cosa. Para limpiarse de la nariz. Sí. El ano. Bueno, también. Y los hongos de los dedos de los pies. Y de cocha de trapear para trapear la casa. Pero no para honrarla. Pero no para honrarla, como dijo Martín. Exactamente. Por eso a veces... Ara y no pedestal. Ara y no pedestal. Sí. Para honrar la patria, no. Ahí sí había patriotismo. Para honrar la patria, no. En Martí solo no, en todos esos que libraron esas batallas contra el yugo español. Mira, Agustín. A veces escucho por ahí cubanos que dicen: no, yo soy orgulloso de ser cubano. A mí me abochorna ser cubano. Me abochorna esa frase. Porque ¿de qué nos podemos sentir orgullosos? De entregarle el país a una dictadura, de huir como ratas, de ser hipócritas, de ser ladrones, maleducados, escandalosos, de haber permitido que este país se convierta en las ruinas que es, ruina material y espiritual. ¿Puedo sentir yo orgullo de eso? ¿Puedo sentirme orgulloso de ser cubano? No, yo lo que siento es bochorno. Y bueno, en resumen, estaba hablando de estos cubanos, como eso hay cientos de miles esparcidos por el mundo, que no hacen nada y están esperando que les entreguemos un país libre, para regresar a disfrutar de la libertad que no se atrevieron a conquistar, del derecho que no se atrevieron a exigir, de la democracia que no se atrevieron a participar para su conquista. Un poco que esto nos molesta. Sí, claro que nos molesta. Esa desvergüenza nos molesta. A mí me molesta. No sé si a Alexis le molesta. ¿Tú sabes por qué me molesta, Agustín? Por algo que nosotros, nuestras acciones, vaya, no sin decir una palabra, nuestras acciones a través de los años lo desmienten. Porque yo dice: no, yo me fui de Cuba porque lo más bonito es a estas personas, Radio Martí y el otro radio no sé qué, le hacen entrevistas. A nosotros no nos hacen. No, le hacen una propaganda increíble. Sin embargo, nosotros increíble. ninguna radio para hacer una entrevista.
Increíble, increíble. ¿Tú te has fijado? ¿Qué tiempo hace que Radio Martí no te hace una entrevista? Porque hablamos de aquí de dentro de Cuba. ¿Y cómo hay que hablar? Pam, pam, y a vino. Entonces, a mí la atención, lo que me llama a mí la atención es eso. Eso no nos preocupa. Radio Martí me llama, no, qué sé yo. Sencillamente nos molesta. Nuestras acciones desmienten la coartada, por decirlo de alguna manera, a no decir, bueno, la desfachatez que quieren usar para justificar la infame justificación que usan estos cubanos, que a estos cubanos sí le cabe bien el mensajito ese de régimen de apátrida, a eso sí porque cuando estaban aquí no hicieron nada, se fueron del país y ahora están afuera, supuestamente en el exilio, y hacen menos. A eso sí les sirve la saga esa de apátrida, porque si se van para el exilio, porque son perseguidos políticos, porque le han hecho la vida imposible, porque es necesario que ya después de tanto esfuerzo y tanto agotamiento, bueno, partir del exilio, bueno, y que desde el exilio continúe la lucha, está bien, pero son cubanos que aquí no hicieron nada, porque tú les puedes preguntar, ven acá, ¿participaste? ¿En qué evento participaste? ¿En cuál de los eventos que han marcado la historia de la oposición interna aquí en Cuba? ¿En cuál participaste? Y te van a decir que ninguno. Y cuando más se acerque, bueno, no dejaron salir de su base. Bueno, te voy a decir algo de todos esos que hay en el exterior, que hablan tanto en el exterior. Bueno, hace unos días yo necesité una recarga telefónica. No tenía quien la pusiera y se me ocurrió poner en varios grupos de WhatsApp, donde están muchos de esos que hablan allá, que critican allá, que señalan allá, que ordenan o intentan ordenar desde allá, donde estaban todos ellos. $23 una recarga telefónica. Pedí que necesitaba esa recarga telefónica para transmitir esto mismo, desde aquí de adentro. Y nadie osó ni responderme, ni darme una justificación. Increíble. Y como cacarean en el exterior. Mira, Agustín, te estoy tratando de decir, la justificación que ellos quieren usar es que no, que aquí en Cuba no dejan vivir, que tienen miedo, Entonces yo me pregunto, bueno, la situación en Cuba está tan grave, pero tan delicada, que estos cubanos, la minoría, como siempre, porque la mayoría van contrario a la máxima de Martí, buscando dónde están los placeres y no el deber. Están buscando cómo vivir ellos. ¿Dónde está el beneficio y no el sacrificio? Sí, entonces hay unos pocos que deciden hacer un poco de activismo digital, a través de las redes sociales. Muchos ni a eso se atreven. Bueno, pero por eso te estoy diciendo un poquito. Entonces, bueno, está bien. Bueno, están haciendo algo, porque la mayoría no están haciendo nada. La mayoría van para allá a vivir con un objetivo de régimen. Muchos de ellos, que eso ha salido a la luz y continuará saliendo a la luz. Bien, pero eso es otro tema, lo vamos a tocar. Pero bueno, estos poquitos dicen, no, ¿qué es lo que estaba escuchando yo ahí? No, pero no, allá no se podía hacer nada. Pero bueno, ¿cómo tú vas a decir, señor mío, que tú te fuiste de Cuba porque en Cuba no se puede hacer nada? Y nosotros, ¿qué carajo somos y qué carajo hacemos? Entonces, somos super mujeres y super hombres. Berta Soler, Marta Beatriz, Moya. ¿Qué pasa? Entonces, esta gente son Guillermo Coco Fariña, entonces, de la Nuez. Son superhombres, son superhéroes, más de una generación más fresca. Alcántara, Osorbo, porque aquí hay para todos los gustos. Aquí hay gente de la línea dura y hay gente que son de línea menos dura. Pero hacen también. Pero sí, entonces el movimiento San Isidro inspira a jóvenes y artistas. Pero bueno. No, ¿entiendes? Los poquitos que quedan, porque hay que hacer casi todo. Se fueron casi todos. Ahí es donde yo quiero llegar. No digas más, señor mío, que en Cuba no se puede hacer nada. En Cuba sí se hace. Lo que tienes que tener es dignidad y valor. Porque en Cuba siempre se ha hecho cosas cuando esto estaba cerrado, completo, donde tú, nada más que por pensar, no por hablar, por pensar, te metían para fumar. Oye, tú oíste más que yo del programa, porque a mí me molestó tanto nada más que oír eso, nada más. No, pero es que como no me va a molestar, porque entonces son cubanos que se van de Cuba. Estoy lleno de cubanos haciendo negocio. Son cubanos que se van de Cuba. La mayoría no hicieron nunca nada, ni se metieron en nada. Por el contrario, eran amiguitos del sistema, eran cederistas, eran federadas, ¿me entiendes? Eran universitarios,
trabajaban en buenos empleos de revolucionarios y de comunistas, ¿me entiendes? Entonces, llegan a un país libre como Uruguay y entonces en los espacios noticiosos de un país libre se ponen a decir, no, yo tuve que irme de Cuba porque en Cuba no se puede hacer nada. Ven acá, y esa es la voz de los cubanos en Uruguay. No, hay que decirle a Uruguay que no, que esa no es la voz de los cubanos. En Cuba sí se hace y hemos hecho, y hay personas que seguimos aquí y somos activistas y hemos dado el rostro, la cara y todo, y nos han arrastrado, nos han golpeado y hemos sido encarcelados en diferentes ocasiones. Ese no es el rostro de los cubanos, ni el rostro de Cuba, que es lo que me indigna a mí es. ¿Cómo tú vas a decir que Cuba no se hace? No, tú te fuiste porque tú eres un cobarde. No eres un cobarde. Está bien. Bueno, ok. No. ¿Pero cómo se le llama eso? Yo no sé. Es que yo no sé el concepto que se le puede dar que no sea cobarde. Fuiste a vivir tu vida. Fuiste a vivir tu vida. Entonces, si tú fuiste a vivir tu vida, tú no eres un patriota, tú no amas a tu patria, tú no amas a tu pueblo, tú no amas a los cubanos. Entonces, sí. Tú no puedes ser la cara mía en el extranjero. Claro que no. No puede ser la mía tampoco. Entonces, ahí es donde viene. Mira, te voy a explicar una cosa, porque yo llevo tiempo lanzando este mensaje y alentando a los cubanos, porque nosotros le hablamos a los cubanos. Que llegue a otros países, bueno, está bien. El socialismo y el comunismo es un sistema tan degenerado, tan malo, tan criminal, genera daños en la moral y en la cívica del pueblo irreversible. Entonces hay que tener cuidado, porque ya he visto algunos programas donde cubanos hablan, pero cubanos hablan y tú los ves que si está fuera de Cuba, habla. No, está fuera de Cuba y todavía ya, lo poco que hablan, lo hablan con miedo y bien entrecortado. No, chicos, habla si ya tú no estás en Cuba. Me cuentan varios, en el camino me he encontrado con varios cubanos. Me dicen, no, pero yo no puedo ponerme reacio con el régimen porque yo tengo allá a mi mamá, o tengo a mi papá, o tengo no sé qué. Y al final, ni a la mamá ni al papá le hacen nada. Entonces, ese cubano me representa a mí, hace que representa la lucha del pueblo de Cuba. No. Nada que ver con nosotros. No. Ese cubano a mí no me representa. Como yo me paré un día en 7:30, ni la Asamblea Nacional Popular me representa, ni el Partido Comunista mucho menos. No me representa. ¡Pum! Y empecé a vivir una vida de desobediencia civil como forma de participación política. Y me he mantenido así por años. Que no es ningún secreto. Ahí están los registros. Eso saben hasta los marcianos. Saben eso no es ningún secreto. ¿Por qué? Yo quiero hacer hincapié en esto, quiero insistir en esto. Bueno, para mandar el mensaje a través de este espacio de debate, para todo el que le pueda llegar. Pero también para alertar, además de que este sistema ha creado daños irreversibles en la moral y en la cívica del pueblo. Lo otro que quiero advertir es que esto es un régimen, la conformidad como influencia social o por influencia social. ¿Qué quiere decir esto? Desde que comenzó, para no hablar antes, porque en el 94 hubo un conflicto ahí que se dio entre los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, porque había gente que se estaba yendo, llegaban allá y entonces los de aquí querían que los viraran, aquellos le decían que no lo iban a virar porque esto es una dictadura, iban a tomar represalias, y Fidel dijo, bueno, le voy a abrir las puertas, que se yo. Al final le abrieron las puertas y aceptaron allá las puertas. Pero esa es la conformidad. Eso es un fenómeno. Psicología de masa. ¿Tú me entiendes? Entonces, el gobierno mismo usó unas cuantas personas para promover la salida. Automáticamente la gente dice, no, voy a seguir el grupo para no destacarme en el bando contrario. Es como dice el refrán ese, bueno, ¿y para dónde va Vicente? Bueno, para dónde va la gente. Para dónde va la gente. Eso es psicológico, una estrategia psicosocial que ha usado el régimen en reiteradas ocasiones para lograr sus objetivos. Para terminar y no hacer muy largo la parte esta que le vamos a agregar al video, sí, hablamos, criticamos, señalamos, no nos conformamos, al pan y al vino y todo en base a la creación de una fuerza capaz de ponerle condiciones al gobierno. Y para lograr esa fuerza tenemos que lograr un sincronismo entre cubanos de dentro y cubanos del exterior. Que los cubanos del exterior conozcan lo efectivo y hasta dónde pueden hacer, y no que quieran exportar la libertad. La libertad se conquista acá adentro, y sí, es necesario esa coordinación, sincronización entre cubanos del exterior y cubanos del interior. Los cubanos del exterior no creo que desde allá puedan conquistar la libertad. Los del interior sí podemos accionar con la ayuda de los del exterior para conquistar la libertad. En la guerra de los 10 años quedó bien claro eso. Para la guerra del 95, desde República Dominicana, ni Maceo iba a ganar la batalla,
ni Martí, ni ninguna de las personas que vinieron de allá, de los Estados Unidos para acá, que trajeron expediciones, vinieron de allá, porque estuvieron allí en el exilio, recaudando fondos, dando a conocer mediante el trabajo que hacemos nosotros, el trabajo periodístico, como Martí, Enrique José Barona, para la difusión de la situación real en Cuba, que estaba pasando, la lucha contra el imperio colonial esclavista español. Cuando llegó el momento para la guerra del 95, ellos tuvieron que venir aquí, tuvieron que regresar al país y relacionarse con la oposición que había acá, claro, que fue la fuerza, cohesionar exactamente a los que estaban dentro aquí, porque entonces la historia fue la fuerza impulsora la que estaba dentro. Si los que están allá afuera no tienen condiciones para venir a luchar aquí, porque las condiciones no lo permiten, porque esto es una lucha que desgraciadamente o por suerte tiene que continuar siendo así, una lucha pacífica, no violenta. En la que creo firmemente. ¿Me entiendes? Por la que creemos firmemente. Si ellos no van a venir para acá, como lo han hecho algunos, hay algunos que lo han hecho y han hecho sus cosas aquí y ha sido notorio. Y hay otros que también han venido y no han, que eran supuestos opositores acá y no han tenido el valor de llegar a casa de un opositor. No, pero, y no le va a pasar nada porque llega a casa un opositor, porque a veces ni se sabe. Eso es, a lo que yo me refiero, Agustín. Sí, está bien. A lo que me refiero. Pero bueno, si tú no vas a hacer eso, bueno, por lo menos apoya a los que están dentro de la isla, apoya con todo. Difunde más el trabajo que hacemos nosotros aquí y no lo que están haciendo cubanos en Uruguay, en España. No sé si son países libres. Esos son países libres donde pueden hablar y pueden ir y hay cientos de canales y hay cientos de noticiarios que pueden hablar. Nosotros no tenemos aquí nada, nosotros nada más que tenemos las redes sociales. ¿Tú me entiendes? Y algunas veces, si ustedes no tienen el valor para venir para acá porque no quieren, porque tienen miedo, se fueron de Cuba porque tenían miedo, ¿verdad? Tenían miedo. Te estoy hablando de los patriotas, ¿no? De los que tienen una historia. Si tienen miedo a regresar para acá, porque bueno, no los dejan regresar, porque bueno, ya ustedes lucharon suficiente, porque bueno, ya ustedes comenzaron una nueva vida. Pero cualquier cosa esa que ustedes tengan para justificar que no van a venir para Cuba, bueno, por lo menos tengan la dignidad de apoyar a los que están luchando dentro de Cuba y divulgar lo que hacemos acá. Amplifiquen más el trabajo nuestro aquí y no estén amplificando tanto el trabajo de personas que viven en países libres, donde hay pluripartidismo, donde se respetan los derechos humanos, donde hay elecciones libres, donde pueden incluso con dinero pueden viajar para donde quiera. Bueno, con esto finalizamos este agregado que le vamos a hacer al otro video. A ver cuándo lo podemos poner en las redes sociales. Cuando tenemos esa... Cuando ya pase todo este lío de la cumbre esta, ya bueno, tendrán que poner otra vez. Bueno, viva Cuba sin dictadura.